Efectivamente, estamos de regreso en esta primera edición de Radio Análisis y con este espacio Agenda Derechos Humanos que realiza nuestro invitado, quien está acá en estudio a esta hora de la mañana, el doctor en Derecho académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, además presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nach, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido de vuelta acá a la radio. Muchas gracias, Claudio, y muy contento iniciando, aunque parezca increíble para los auditores y auditoras, esta es la 7ª temporada, si sumamos lo que hicimos al comienzo con Agenda Constituyente y luego Agenda de Derechos Humanos, estamos en la 7ª temporada ya. 7 temporadas ya, profesor, me vino así como un ataque de nostalgia, así como cómo pasa el tiempo, por favor deténganlo. Bueno, pero hay varios temas que vamos a conversar el día de hoy, profesor, y tratando algunos temas que han pasado un poco colados, podríamos decir, dentro de la agenda pública, que son muy, pero muy relevantes. Por ejemplo, este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por vulneraciones a 271 menores recluidos en el Sename, incluidas 10 muertes, casos emblemáticos que en su momento motivaron un debate muy profundo e interesante respecto de cómo abordar esa institucionalidad en Chile, pero que con el paso del tiempo ha quedado un poco rezagado respecto de otros temas. ¿Qué podríamos decir al respecto, profesor, respecto de esta condena y cuál es la importancia de la misma? Sí, este es un caso bien interesante como tú señalas, lamentablemente, tal vez por los tiempos en los que fue notificado, esto en fines de febrero, etcétera, ha pasado un poco desapercibido del debate cotidiano y uno de lo que uno esperaría que generara una condena a Chile respecto de todo el sistema de custodia y responsabilidad penal adolescente. Para que los auditores recuerden, esto tiene su origen en un incendio que se produjo el año 2007 en el Centro de Internación Provisoria en Puerto Montt, Tiempo de Crecer, y donde hubo un incendio, terminaron falleciendo algunos jóvenes ahí, pero el caso fue más amplio, fue una mirada al sistema del Sename, las condiciones de vida en Limache, en Rancagua, San Miguel y Puerto Montt. Eso es lo que analizó la Corte. El fallo tiene dos cuestiones interesantes, una para todo el sistema, yo diría, para todo el sistema interamericano, que es que la Corte se dio el trabajo en este caso de establecer una serie de estándares que tienen que ver con la responsabilidad penal adolescente y también desarrolla con bastante detención las condiciones en las que deben estar los jóvenes cuando están de alguna forma privados de libertad bajo distintos sistemas. Y en ese sentido la sentencia respecto de Chile, de la situación en Chile, es muy dura. La Corte señala que las condiciones en general en las que están nuestros jóvenes en los sistemas bajo la custodia del Estado no satisfacen estándares básicos en materia de derechos humanos, y ahí la Corte hace un completo recorrido sobre, por ejemplo, las condiciones de hacinamiento, de separación de condenados, no condenados, de separación de mayores de edad, menores de edad, de las condiciones sanitarias, del tema del acceso al agua, al saneamiento también de este recurso. Es decir, hay una revisión muy integral que uno lo que esperaría que esto nos sirviera de guía para poder revisar de alguna manera en general el sistema. Es decir, es una sentencia que
fija estándares, pero también hace una revisión muy detallada de la situación en Chile, que la propia Corte dice, si bien esto tiene que ver con un caso que sucedió hace muchos años, si bien ha habido modificaciones legales y de otro tipo, hay cuestiones que persisten hasta hoy y hay que hacerse cargo como Estado de eso. En el actual contexto, Claudio, cuando vuelve la discusión de la edad mínima de responsabilidad penal, etcétera, sería bueno complementar esa discusión. Es decir, esto no es solo fijar una edad para responsabilizar penalmente a adolescentes cada vez más baja, como si eso solucionara algo, sino que tenemos que hacernos cargo de cuál es el sistema que va a hacer eso y las condiciones, si de verdad son condiciones dignas, mínimas, para lograr que las penas cumplan su objetivo, que es la resocialización de estos jóvenes. Y la Corte dice que estamos lejos de eso. Ahora, profesor, desde el momento en que aparecieron estos casos, esta causa, hasta ahora ha pasado un tiempo y entre medio se han hecho algunas iniciativas para tratar de cambiar la institucionalidad. De hecho, ya el Sename como tal no es, sino que hay un nuevo servicio que se llama Mejor Niñez, etcétera, etcétera, que ha tratado de generar una nueva gobernanza respecto de este tipo de materias. Pero lo que se ha avanzado hasta ahora, ¿se hace cargo de lo que dice la Corte al respecto o todavía estamos al debe? Mira, Claudio, esto es bien interesante porque aquí lo que podemos citar es a la propia Corte, ¿no? No tenemos que interpretarla mucho. La Corte, el Estado, digamos, en el juicio, le dijo a la Corte, mire, hemos hecho una serie de cambios, incluso llevó como peritos a personas que han estado a cargo del proceso, digamos, de transformación y expusieron en qué va. Y la Corte y los auditores lo van a tener esto en la columna que publicamos siempre acompañando este espacio, lo van a tener en unos días más a disposición en la página web de la radio. La Corte en un párrafo dedica completo a esto, el párrafo 309, y la Corte dice, mire, sin perjuicio de lo que se ha avanzado en la ejecución de todas las medidas de transformación del sistema, dice, hay ciertas cuestiones que el Estado debe preocuparse especialmente porque no están funcionando. Y las enumera. Y enumera 5, que rápidamente garantizar las condiciones de infraestructura y seguridad adecuada. Todavía no lo hacemos. Garantizar que se respete el principio de separación de personas adolescentes de adultas de conformidad con las pautas que fija la sentencia. Asegurar que las personas alojadas en ellos tengan acceso a servicios de atención médica y salud mental cada vez que lo requieran. Garantizar, tercero, los derechos de la integridad personal y la salud de los adolescentes privadas de libertad, considerando sus necesidades y circunstancias específicas y mediante los servicios médicos necesarios y la separación de la población masculina. Es un gran tema. Las jóvenes están muchas veces en condiciones peores que la de los jóvenes, los hombres. Y por último señala fortalecer la oferta educativa y recreativa de forma suficiente y adecuada conforme a estándares desarrollados en la presente sentencia. Si tú ves, ahí la Corte está diciendo, ok, se ha avanzado, pero en lo fundamental seguimos pendientes, infraestructura, seguimos pendientes en condiciones, salud mental, la forma en que se tratan las mujeres jóvenes privadas de libertad, la integridad personal, la salud, es decir, hemos hecho lo que en términos institucionales se suponía que había que hacer, pero luego la implementación de eso todavía está de una manera importante al debe. En honor al tiempo, profesor, vamos a pasar al otro tema, porque bueno, podríamos hablar mucho respecto a lo que está ocurriendo en torno al Sename y la forma en la cual nuestro país trata como Estado a las infancias, pero hay otro tema que los voy a unir, voy a tratar de hacer una relación, profesor, que es la situación que conocimos durante los últimos días de la detención y posterior deportación o traslado, en el fondo, del expresidente de Filipinas, Duterte, a la Corte Penal Internacional de La Haya para que enfrente un proceso por crímenes de lesa humanidad.
Y lo que está ocurriendo en El Salvador con estas deportaciones masivas tras un acuerdo firmado entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el gobierno de Nayib Bukele. ¿Y por qué trato de hacer la relación? Porque podríamos decir que Duterte fue un proto-Bukele de alguna forma. Él fue quizás uno de los primeros mandatarios en establecer esta suerte de combate in extremis, ¿no?, contra el crimen organizado, al punto de que pasó a llevar una serie de derechos y involucrando a personas que no tenían absolutamente nada que ver con el crimen organizado y que finalmente eran tratados como si fuesen tal. Algo muy parecido a lo que estamos viendo en El Salvador hoy en día y con todas estas deportaciones donde se mete a justos con pecadores en un mismo saco. ¿Cómo ve esas situaciones y en particular respecto de cómo esto va influyendo también en otras realidades, en otros discursos, sobre todo en tiempos donde hay mucha tensión por elecciones, etcétera, etcétera? Sí, es bien complejo el escenario. Yo recuerdo que en la última sesión que tuvimos acá de Agenda de Derechos Humanos, un poco proyectábamos lo que venía el 2025 y uno de los escenarios era el ámbito internacional, con una serie, llamémoslo así, de tensiones. La tensión está dada ¿por qué? Por una parte, por un sistema que intenta seguir avanzando en la protección de derechos humanos, lo que ha sido la historia de los últimos 76 años desde la Declaración Universal en adelante, seguir ampliando y profundizando la protección desde el ámbito internacional. Esa tendencia por una parte sigue, se mantiene, pero por otra parte se enfrenta a una oleada anti-derechos humanos, que es cada vez más potente. Y tal como tú señalas, el caso de Duterte es interesante, porque el caso de Duterte fue como el primero que uno ubicaba y con un discurso que parecía muy fuera de época, es decir, muy fuera del mainstreaming, del discurso oficial, mundial, internacional, que era un discurso derechamente antiderechos humanos, con una política antinarcotráfico que se basaba en un uso irracional de la fuerza, pero que en ese minuto, yo diría, no se actuó con la fuerza para condenar eso y se le vio más bien como un personaje fuera de época. Lo que ocurrió después es que después vino Trump en Estados Unidos, el primer gobierno de Trump, y Trump de una u otra manera legitimó ese discurso antiderecho, y ahí aparecieron los Bolsonaro, bueno, los Milei, etcétera, hasta el día de hoy. Y acá en Chile lo mismo, este discurso antiderecho. Entonces, efectivamente, estas dos situaciones nos hablan de esta tensión en el mundo. Por una parte, los avances que se mantienen, es decir, que se haya iniciado un proceso de investigación ante la Corte Penal Internacional, que esto haya implicado dictar una orden de detención y que la propia Filipinas lo haya cumplido y se detiene y se pone a disposición, y hoy día está compareciendo Duterte ya ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad que envían un mensaje interesante, es decir, en la lucha contra el narcotráfico, por grave que pueda ser este flagelo, hay límites, y si se sobrepasan esos límites incluso se puede comprometer la responsabilidad penal individual. Y por otra parte tenemos la otra fuerza, la fuerza en tensión, que dice, no, en este nuevo mundo los fuertes podemos hacer lo que estimemos conveniente. Y ahí está Trump, como tú muy bien decías, con esta deportación en base, y esto es bueno que los auditores lo sepan, porque tampoco se le ha puesto el énfasis. ¿Cuál es la base de estas deportaciones? Es una ley que se denomina Ley de Enemigos Extranjeros, que es de 1798.
que la última vez que se ocupó fue para la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión en tiempos de guerra de extranjeros cuando existan, digamos, razones de seguridad para tomar una decisión de ese tipo sin las debidas garantías del debido proceso. ¿Qué ha hecho Trump? Trump ha dicho, lo que estamos viviendo nosotros es una invasión. Y ha dicho, el Tren de Aragua lo que está haciendo, y otras instituciones están invadiendo el Estados Unidos, y él está actuando el equivalente a si esto fuera una guerra, sin autorización del Congreso, sin ningún tipo de base para aplicar esta norma. De hecho, un juez federal intentó detener estas deportaciones, pero muy tarde y ya el avión había despegado. De hecho, Bukele sacó en la cuenta de su cuenta de X o Twitter, uno dice, burlándose un poco, uy, muy tarde, burlándose de la orden del juez. ¿Qué nos habla de esto? Que estamos en tiempos donde se puede actuar con una cierta base de legalidad, pero que en realidad estamos ante medidas completamente arbitrarias. Estamos ante medidas donde hoy en día el medio de prueba para que alguien sea deportado a estas cárceles en El Salvador puede ser si tiene o no ciertos tatuajes. Tatuajes que usted puede verlo en internet y hacérselo si le gusta. Es decir, ninguna cosa muy especial. Y ese es el mundo en el que estamos hoy día instalados. Entonces, la pregunta es, en esta tensión, en estas dos fuerzas, mantener la protección de derechos humanos y aquellos que quieren actuar al margen de cualquier límite, cómo se van a ir desarrollando los hechos, esa va a ser la tónica, no solo los próximos meses, sino que probablemente los próximos años. Ahora, profesor, nos quedan un par de minutos, pero siempre dejamos un espacio para adelantar a algunas actividades que vayan a ocurrir dentro de este mes, conmemoraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos destacar respecto de lo que se viene para las próximas semanas? Sí, a ver, Claudio, hay un adelanto que vamos a hacer de algo que tiene que ver con justamente con la radio asociada con la Cátedra de Derechos Humanos de la propia universidad. Justamente pensando en esto, en los tiempos que están viviendo y la necesidad de contar con mayores herramientas para leer la realidad, y por eso Agenda de Derechos Humanos lo vamos a ampliar, no solo pensar en Chile, sino que lo que sucede a nivel global. Vamos a comenzar a desarrollar aquí en la radio, y esto lo vamos a hacer junto al director de la radio, a Patricio López, vamos a empezar a trabajar un curso de derechos humanos, un podcast. Estamos buscando la mejor fórmula, pero para que todos los auditores de la radio puedan ir formándose una opinión, pero sobre la base de ciertas herramientas que le permitan leer autónomamente y críticamente la realidad. Y entonces hay que estar muy atentos y atentas, porque pronto va a haber noticias sobre este curso de Derechos Humanos aquí en Radio Universidad de Chile. Sí, vamos a estar muy atentos y atentas a ese curso muy necesario, además en estos tiempos tan complejos, y vamos a estar difundiéndolo, por cierto, una vez que ya esté esto todo ahí bien afinadito en todas nuestras plataformas. Profesor Claudio Nach, como siempre, agradecerle el tiempo que tiene para dialogar con nosotros, con nuestros auditores y auditoras, y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Un gusto. Y nos despedimos también cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Sigan nuestra sintonía en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega Catalina Araya y Semáforo, pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, acompañe también la programación que tienen preparada para hoy, que es bastante interesante. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Que tengan una buena jornada. Mira, Antonella.